sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Quisiera, para empezar mi intervención, señor presidente encargado, plantearles una pregunta a los compañeros y las compañeras asambleístas. ¿Qué esperamos de las reformas del Código Orgánico Integral Penal? ¿Qué esperamos del Código Orgánico Integral Penal? ¿Que prevenga delitos? ¿Que proteja bienes jurídicos? Dadas las circunstancias que vive nuestro país, las amenazas que constan en la ley penal no constituyen prevención del delito. ¿Y saben por qué? Porque, por ejemplo, hay jueces corruptos y abogados corruptos que aceptan y ofrecen dinero de los ciudadanos para, entre comillas, arreglar. Básicamente, la corrupción hace que la delincuencia le pierda el miedo a la ley penal. Entonces podemos ser muy eficientes en la redacción, pero definitivamente como país estamos siendo un fracaso en la práctica, porque las leyes se usan para perseguir a quienes no tienen recursos o no tienen poder. Por eso conviene que nos planteemos la duda de a quiénes estamos en verdad protegiendo o enriqueciendo con tanta severidad. Una ley penal eficiente es la que se cumple con jueces y fiscales eficientes, honestos y, por supuesto, con garantías para que realicen su labor con toda plenitud. Solo así los políticos, los medios de comunicación, los organismos dejarán de meter sus narices en las decisiones y existirá una justicia real y plena. Conviene que empecemos a pensar con prioridad en cómo asegurar la independencia de la función judicial y para ello considerar sanciones no solo para los funcionarios judiciales, sino a todos aquellos agentes externos que puedan contaminarla. Así como también en procesos de depuración continua en la función judicial para que no sea que por las noticias nos enteremos de los jueces corruptos, sino que exista una evaluación y un control preventivo. Vergüenza para el país ha sido saber cómo apresan a jueces, últimamente en Pastaza, sobornando a otros jueces con dinero en los bolsillos. ¿Cómo puede funcionar una ley penal con un sistema que está manejándose de esa manera? Si hablamos de bienes jurídicos protegidos, en cambio, no hay mucho que inventar. En la Constitución se establece claramente y conviene que los actores políticos que usan la ley penal como catapulta electoral sepan que si quieren olvidarse de los bienes jurídicos protegidos o no aplicarlos, más vale que piensen en una constituyente y no en una defectuosa normativa penal sin sentido que exceda toda la lógica y violente con descaro el Estado de Derecho. Luego de esta breve reflexión paso a hacer una advertencia. Es, compañeros asambleístas, irresponsable que no tratemos cada tipo penal modificado con la igual importancia y que enganchemos nuestros discursos a la calentura del momento. Ha sido imposible circunscribir el debate en los temas que se resolvieron. Sin embargo, trataré de sujetarme de la mejor manera a los temas propuestos para esta sesión. Empezaré hablando de artículos muy importantes, como por ejemplo el artículo 220, que habla sobre el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Este artículo se modifica, se aumentan penas para el tráfico de pequeña y mediana escala y también se aclaran aquellas inicuas interpretaciones que se hacen sobre la tabla, especificando que esta es meramente una referencia y no la regla general para el juzgamiento. Es necesario entonces aprobar esa reforma. También cuando hablamos de lesiones, abuso sexual, combate, el abandono de animales, desde luego que es importante, desde luego que se tienen que modificar las normas en ese sentido y atender una realidad tan lacerante como esta que habla muy mal de la humanidad. Y en ese sentido conviene advertir a la ciudadanía que las reformas en el Código Orgánico Integral Penal sobre el tema de los animales no es suficiente. Es necesario que los municipios, que los gobiernos autónomos descentralizados se comprometan a tener política pública local, que se comprometan a que existan los recursos para que esto no quede en letra muerta. Asimismo, es importante hablar
de uno de los temas que se incorporó en la mesa de la Comisión de Justicia. Cuando fui miembro de la Comisión de Justicia, propuse y tuve la venia de los miembros de la comisión para incorporar una reforma fundamental que ayudará a aplacar en algo la problemática que vive el sector lechero del país. El asambleísta Collahuaso en la sesión anterior decía que pide que se incorpore la leche cruda. Parece que no leyó la propuesta, porque ya se incorpora la leche cruda, y se incorpora porque presentamos un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal precisamente que tiene que ver con eso, y se aprobó en la Mesa de Justicia. Es necesario que se complemente. El agiotaje es una figura que sanciona precisamente la especulación, la compra, la venta por encima o por debajo de los precios normalmente establecidos. Hasta ahora, el Código Orgánico Integral Penal había protegido con nombre y apellido algunos productos: el maíz, el banano, el arroz, pero nada se decía de productos mucho menos agrícolas, sino un etcétera en productos simplemente agrícolas y no agropecuarios, como se inserta en esta reforma. Se inserta productos agropecuarios y se hace señalar con detalle la leche cruda para que ésta sea una herramienta de sanción a aquellos que se abusan del productor lechero, a aquellos que se abusan de la gente más pobre que vive precisamente del ordeño de sus vacas. Es importante también complementar la propuesta, pero no de la forma que lo ha hecho el asambleísta Collahuaso, pidiendo que en un tipo penal diferente, como es el agiotaje, se incorpore la prohibición del uso del suero de leche. No tiene sentido en un asunto donde habla de especulación plantear eso, pero sí tiene sentido lo que hemos incorporado en el Código Orgánico Integral Penal en el 217, cuando habla de la sanción a los medicamentos, dispositivos, productos de uso y consumo humano falsificados o adulterados, estableciendo una pena de 5 a 7 años por la venta, fabricación, almacenamiento y dispensación. Así, los productos adulterados con suero de leche no establecido para el consumo, suero de leche líquido específicamente, tendrían la sanción correspondiente en el Código Orgánico Integral Penal. Pensemos en los productores, ayudémosles con esta reforma del Código Orgánico Integral Penal en el artículo referente al agiotaje. Por otro lado, también hablar del asunto de la prisión preventiva. El Ecuador ha sido observado por organismos internacionales precisamente por el abuso de la prisión preventiva. Cuando hablamos del abuso de la prisión preventiva, nos preguntamos también qué tanto ha afectado esto en la sobrepoblación carcelaria. Mucho, porque no solamente se abusa al incorporar la prisión preventiva, sino porque no se hace efecto en lo que tiene que ver a la caducidad de la prisión preventiva. Por eso es importante que se aprueben las modificaciones que se han hecho sobre el artículo 534, donde se detalla de manera muy puntual los requisitos que debe reunir el establecimiento de la prisión preventiva o la solicitud de la prisión preventiva. Esto no puede ser un cheque en blanco para los fiscales, para que abusen de eso, sino debe ser en verdad una herramienta, pues una medida cautelar de excepción, como lo establece precisamente toda la doctrina penal y la reflexión más lógica del derecho. Por otro lado, también quisiera referirme al asunto de lo establecido en el artículo 148. Y en esto pido disculpas, regresaré un poco al tema de la sesión anterior, y es para referirme a lo que algunos de ustedes no han hablado o no han enfatizado. Un minuto, asambleísta. Termino con este, presidente, y pido disculpas por mi afectación en mi salud. Y les decía que el 148 habla de un problema que no se ha tratado. Hasta ahora se habla del aborto no punible, pero no se está hablando del problema mayor que está atrás de ese aborto no punible, y es el aborto forzado. La mujer en el Ecuador no aborta por deporte, aborta por violencia, no solamente violencia sexual, sino también violencia psicológica, violencia económica y violencia de todo tipo ejercida desde sus padres, desde sus parejas, desde la sociedad, las comunidades educativas, entre otros. Por eso hemos propuesto que en el artículo 148 se incorpore no solamente el hecho de hacer abortar como un tipo penal, sino de quien fuerce u obligue a la mujer a abortar, que tenga la sanción correspondiente
como establece el Código Orgánico Integral Penal. Miles de mujeres son forzadas a abortar, entonces se confirma la regla de que las mujeres, insisto, no abortan por deporte. Precisamente el plan de vida se ve afectado, tanto se habla del plan de vida cuando hablamos de las causas de aborto no punible, y ahora en esto debemos referirnos al plan de vida de aquellas mujeres que sí quieren ser madres, pero que no pueden por falta de apoyo y por violencia de sus parejas o de sus allegados. Finalmente, decirles a ustedes que yo defiendo la vida como causa personal y no puedo ser incoherente ahora. No estoy de acuerdo con que la mujer violada que decide abortar vaya a la cárcel, pero tampoco con que el crimen contra la vida de un ser inocente quede en la impunidad, como consecuencia del trauma que se genera por parte del violador. Por ello creo que no podemos mandar un mensaje equivocado como órgano legislativo. Alguien tiene que pagar por esto y debe ser el verdadero responsable, que es el violador, y la alternativa podría ser que esto se constituya en un agravante del delito de violación para que se le otorgue el máximo de la pena por este antecedente. No solo consta la causal de violación en las reformas en el 150 como la violación, no solo consta eso, también consta el incesto, que va en la misma línea, y consta también el aborto por malformaciones genéticas cuando el bebé no pueda tener vida extrauterina y por la inseminación forzada. Pero estos dos asuntos no se han debatido y es pertinente que se debata por separado, que además se apruebe por separado para que no se manden mensajes equivocados ni se tomen decisiones irresponsables. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra asambleísta Vicente Almeida.